Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenas tardes, espero que se encuentren todos muy bien en casita. El día de hoy les traigo un tema bastante especial en este capítulo debido a muchísimas situaciones que se han estado viralizando en las redes sociales y se trata del final de los tiempos, el fin del mundo, la tercera guerra mundial, la aparición del anticristo e incluso de un supuesto gran terremoto que va a acabar con la tercera parte de la humanidad. Entonces, hoy quise invitar a una persona y un gran amigo mío. Su nombre es Oscar Rivera. Él es pastor, ministro y teólogo y es de Colombia. Entonces, ¿quién más que nos explique todos estos temas y todas estas dudas que una persona que se ha encargado de estudiar la Biblia desde muy pequeño? Así que vamos a presentarlo. Primeramente, ¿cómo le gusta que le digan pastor, ministro, sacerdote? Digo, esto se lo comento porque yo estoy peleadísimo con la religión y más con los pastores, pero bueno, ese es tema de otro costal que ya después les contaré. Platíquenos, él es Oscar Rivera. Muy bien, normalmente sí hemos realizado estudios en teología, nos hemos Ok. preparado en el Seminario de las Asambleas de Dios de Colombia. También estamos pastoreando una iglesia. Llevo trabajando más de 12 años de tiempo completo dedicado a una labor completa. Aquí en la iglesia me llaman pastor, la iglesia presencial, algunos en los medios, tenemos un canal de YouTube, León de Judá, Ah, y no me conocen como pastor, otros me dicen teólogo, pero normalmente para los amigos, Oscar Rivera, Oscar Oscar Rivera, Rivera, de esa forma como me gustaría que me conozcan. llamada. Claro que Entonces sí. sí, estamos muy contentos de estar aquí en este tiempo tan especial, donde vamos a resolver ciertas dudas a través de la palabra de Dios. Mire, yo la verdad tengo, y todos amigos y amigas de YouTube, yo tengo bastantes dudas. ¿Por qué? Porque como todos ustedes han estado viendo en las noticias, ha estado una ola de alarmas, amigos y amigas, de que si ya viene el fin del mundo, que si ya, que ya viene el gran terremoto y un montón de cosas que ni nos enteramos, amigos. Entonces, la verdad, yo soy bastante tiktokero, me gusta estar investigando en todas las redes sociales y pues bueno, han estado saliendo mucha información referente al final de los tiempos. Entonces, pues yo dije, bueno, ¿quién más que nos lo explique que una persona que se preparó y que estudió? Entonces, me gustaría más que nada y primeramente preguntarle, amigo Oscar, si le puedo llamar así, porque pastor se me hace muy formal. Fíjese que yo estoy peleado con los pastores desde hace mucho tiempo, pero esa es una larga historia. Me gustaría que me contara cómo fue su infancia, por favor. Yo creo que mi infancia fue como la de muchos, ¿verdad? Que tuvimos problemas financieros, estuvimos pasando por momentos de crisis, de verdad, porque mi mamá sacó adelante 5 hermanos. Yo perdí a mi papá cuando tenía 5 años, entonces mi mamá se hizo cargo de 5 hijos y no fue fácil porque ella tuvo que salir a trabajar al Ecuador. Nosotros somos de Colombia, pero ella tuvo que salir a trabajar al Ecuador. Yo estuve a cargo de una hermana que en ese tiempo tenía 17 años. Ella estudiaba nocturno, incluso muchas veces tuve que acompañarla a ella porque ya no me podía dejar en casa. Entonces yo estuve recibiendo educación formal, como estuve en la prepa, como dicen los mexicanos, Sí. desde los 5 años. Entonces siempre fue difícil la situación, siempre hubo escasez, pero gracias a Dios aquí estamos y Él nos sostuvo en medio de la escasez, en medio de la dificultad. Esa fue mi infancia. Prácticamente a los 16 años es donde acepto al Señor Jesucristo. Y obviamente mi vida cambió total, total. Hubo una transformación, un giro de 180 grados, porque conocí a Cristo y Él se presentó como mi papá. O sea, esa ausencia que tuve de niño, de ese padre físico que necesitaba, la suplió Dios plenamente. Entonces fue algo muy especial haber conocido a Cristo porque se acabó como ese momento de anonimato, ese momento de crisis, ese momento de debilidad
que viví en mi niñez, Cristo vino y suplió todas esas necesidades que estaban ahí. A los 16 años. Entonces, usted, por ejemplo, vaya, no tuvo, como usted lo acaba de decir, la ausencia de su papá, su mamá tuvo que ser padre y madre a la vez, supongo. Y a los 16 años, pues bueno, fue una plena adolescencia y algo bastante duro. Y me imagino que fueron muchas sus preguntas, entre ellas el por qué a mí, ¿no? ¿Jamás tuvo usted algún problema de alcohol, drogas o alguna situación difícil, como muchos otros, se podría decir, personas que se han convertido y que tienen, vaya, un pasado como más, como turbio, por así decirlo? Usted no corrió con esa suerte, su mamá lo inclinó por el camino del cristianismo, o cómo es que usted conoce la palabra, se le llama así. Sí, aunque hubo crisis, aunque en medio de la familia había mucha gente con vicios, alcohólicos, gracias a Dios solamente creo que me emborraché 2 veces y creo que solo me fumé un cigarrillo. En Solamente serio, me fumé un cigarrillo en toda mi vida. Gracias a Dios no conocí la marihuana, nada de eso, aunque era muy común. Incluso en la casa yo tenía familiares que consumían, pero Dios me guardó, o sea, Dios me tenía destinado para este propósito. Aunque había escasez y obviamente había, como decir, la forma de hacerlo, y sobre todo por la crisis, por los vacíos que estaba enfrentando, era normal inclinarse a esas o ser dependiente de estos vicios, pero gracias a Dios no. Y no solamente eso, sino que quiero decirte que mi mamá pues siempre fue católica, o sea, de la iglesia tradicional donde pues muchos pertenecemos. Pero gracias a Dios no fue mi mamá la que de pronto llegó con eso, aunque siempre estuvo la noción de quién es Dios, pero tanto a ella como a mí nos evangelizó una persona que perteneció al catolicismo, incluso fue una ex monja, una que estaba que le servía en la iglesia tradicional. Ella se convirtió al cristianismo y luego ella nos evangelizó. Ella nos compartió de la palabra y yo acepté, y ese fue como el comienzo de mi vida cristiana, una persona que estuvo y que hizo parte directamente de la iglesia tradicional, que es conocido como la iglesia católica. Ella se salió de eso, o sea, renunció a ser monja por la palabra de Dios, se dio cuenta de muchas verdades que están en la Biblia y ella se dedicó a predicar la palabra y preciso, un día pasaba por el barrio, por la comunidad donde nosotros vivíamos y ella fue la que nos evangelizó y nosotros aceptamos, mi mamá también, hoy en día también es cristiana, toda mi familia son conocedores de la palabra de Dios y ha sido algo especial. bien. Y a los 16 años usted acepta o ingresa a lo que es el cristianismo. ¿Qué denominación se podría decir que es? He escuchado hablar de los pentecosteses, de cristianos evangelistas y otro tipo de denominaciones. ¿Cuál es la que profesa usted, amigo Oscar? Sí, dentro de la iglesia encontramos nosotros varios, digámoslo así, inclinaciones dentro de la iglesia cristiana. Denominaciones también. Nosotros pertenecemos a una denominación que se llama las Asambleas de Dios, pero Ajá. algo que yo tengo claro por encima de las denominaciones es que me enamoré de la Biblia. Cuando me Ah, convertí a los 16 años, yo comencé a leer 5 capítulos diarios, todos los días. Y estaba creo que estaba en noveno en el colegio todavía, y aún en el colegio, en las horas de descanso, yo leía la Biblia, 5 capítulos diarios. Después me entregué tanto que comencé a leer 10 capítulos diarios y yo rápidamente, en menos de un año, ya había leído la Biblia completamente. O sea, a los 16 años, por primera vez, había leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces descubrí que hay una verdad y desde ahí, desde que yo leí la Biblia, dije, yo quiero ser bibliocéntrico. O sea, quiero que mi conocimiento sea la única fuente, sea la Biblia. Y eso me propuse, aunque hay denominaciones,
y las denominaciones están enfocadas en ciertas doctrinas. Hay algunos que creen en una cosa, otros creen en otra. Por ejemplo, los bautistas, ellos hablan acerca de la palabra de Dios, pero ellos como que no están muy relacionados con esto de los milagros. Dentro de esas denominaciones tenemos, por ejemplo, los episcopales, los pentecostales o los pentecosteses, que son unitarios, digámoslo así, que de pronto ellos no creen en el concepto de la Trinidad. Ellos más bien dicen solo Jesús y nada más. El Padre de pronto no le dan tanta relevancia y tienen sus argumentos, son respetables, tienen sus argumentos. Y están los pentecostales, que son personas que sí, obviamente creen en la manifestación del Espíritu Santo, pero la mentalidad de ellos es que es entre más pobre, más santo. O sea, yo no me puedo pintar, las mujeres no pueden cortarse el cabello, las mujeres no pueden maquillarse, las mujeres no pueden arreglarse, yo no puedo tener joyas porque eso ya es pecado. Entonces, Es como más extremista, perdón que lo interrumpa. sí, algo así. Entonces yo soy bibliocéntrico y la Biblia me habla de un Dios de prosperidad, la Biblia me habla de un Dios de abundancia, obviamente sin llegar a los extremos. Excelente. ¿Qué edad tiene usted actualmente, amigo Oscar? 37 años. Oh, ya tiene entonces, bueno, ahora sí que una larga experiencia de pastor. ¿Cuántas personas liderea usted en su congregación? Nosotros, pues siempre yo desde los 12 años estuve trabajando de tiempo completo y estuve en diferentes partes, en veredas, en campos, estuve pastoreando. Tengo pues un recorrido de pastor más que de mismo teólogo, porque yo Oh, salí a la obra de Dios y siendo empírico, entonces con el tiempo me fui preparando y estuve trabajando en una iglesia muy grande que se llama la Iglesia Cristiana de los Hechos, que hace parte también de la misma denominación, pero hace 2 años y medio decidimos establecernos acá en Antioquia, Copacabana, Medellín. Decidimos establecernos acá y comenzar la iglesia directamente con la misión, o sea, con las asambleas de Dios. Es decir, yo soy el pastor presidente de la iglesia León de Judá. Para que lo entiendas, fuimos como los fundadores de la iglesia León de Judá, pero pertenecemos a una misión, asambleas de Dios, que tiene la doctrina bíblica, y por eso nosotros estamos ahí. Porque es importante tener una autoridad. Jesucristo tuvo como autoridad a Juan el Bautista. Y eso es extraordinario porque Él nos enseña que nosotros debemos estar bajo autoridad para poder ejercer autoridad. excelente. A ver, amigos y amigas de YouTube, que les voy a hacer una pregunta. Escriban algún versículo de la Biblia que se sepan o ¿cómo le llaman ustedes? Capítulo, libro. Por ejemplo, Versículo. empieza Génesis y termina con Apocalipsis. ¿Cómo se llaman esos? ¿Son libros? Son ¿O cómo? libros, sí, la Biblia está compuesta por 66 libros. Que empieza Nosotros, con Génesis y termina Apocalipsis. 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. En A ver, total, amigos, les voy a poner a 66. trabajar. Déjenme en los comentarios cuál se saben ustedes, porque la mayoría va a decir el Apocalipsis. Uno que no sea el Apocalipsis. Amigo Oscar, ¿alguna vez ha pasado usted en su adolescencia o en su infancia o ya como adulto e incluso como pastor algún suceso difícil o que diga usted ya voy a tirar la toalla por completo? El suceso más difícil fue cuando perdí a mi papá, porque yo estaba en la guardería y mi mamá llegó allá a darme la noticia. Estaba en el jardín. Entonces mi mamá llegó allá a darme la noticia llorando, dijo, su papá murió. Eso marcó mi vida, o sea, eso fue muy fuerte, muy doloroso porque no sabía cómo desahogarme, era la primera vez que perdía un ser querido y pues a mi papá, entonces fue algo muy difícil porque yo creo que en ese tiempo, 5 años, es donde uno más necesita el apoyo de un padre. Entonces ese fue el momento más difícil que yo he enfrentado y eso fue lo que de alguna forma tuve ciertas crisis. Por ejemplo, en el colegio, en la escuela no tenía muy buen rendimiento debido a eso. Mi mamá siempre supo eso, o sea, siempre notó que había una ausencia. Por eso fue Cristo el que logró
cambiar eso porque yo todavía tenía eso y era difícil. Siempre pensaba que qué bonito hubiera sido tener un padre porque yo miré a mis compañeros que lo tenían y que hablaban de un papá. Entonces, ese faltante me llevaba a estar en crisis, a no concentrarme y a tener bajo rendimiento en mis estudios. ¿Hay alguna diferencia entre que a usted le digan pastor? Me imagino que también le han llegado a decir sacerdote, no sé, ministro, o incluso sin faltarle respeto, por supuesto, o si tiene usted alguna especie de don, le han llegado a decir, no sé, usted es brujo o alguna otra situación. No sé, explíqueme cómo, se lo voy a comentar, porque aquí en México la mayoría de las personas son católicas y estamos acostumbrados, pues, que el padre o el sacerdote o el papa, no sé, a usted, ¿cómo le gusta que le llamen o cuál es la diferencia? Pastor, sacerdote, misionero, ministro, explíquenos Lo, un poco. en la Biblia nosotros encontramos 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Encontramos 5 ministerios en la palabra de Dios, pero también se habla y se menciona obispos. ¿Sí? La Biblia menciona obispos. La palabra obispo es bíblica. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver la palabra obispo? La palabra obispo sí, sí, en algunas iglesias cristianas se usa la palabra obispo. La palabra cura no existe en la Biblia. La palabra sacerdote es bíblica. Incluso a mí me han llamado muchas veces, me escriben y me dicen, hola, ¿usted es un sacerdote? Y obviamente sí. Pero así han habido personas que dicen padrecito o padre, Oh, personas que de pronto no están familiarizadas con el tema. Y normal, yo normal lo saludo y no me molesta para nada. no tiene Simplemente conflicto. no tiene conflicto, pero la palabra cura no es bíblica. O que es palabra cura o papa tampoco es bíblica. O sea, no está en la Biblia. Eso es una liturgia de la Iglesia Católica. ¿Sí? Eso de monaguillo, todo eso ya es algo muy tradicional de la Iglesia Católica. Y bueno, usted llegó a estar involucrado en lo que viene siendo la iglesia católica. ¿Están ustedes actualmente o ha habido o existido algún congreso en donde diga, bueno, voy a estar ahora sí, hablemos con el cura Juanito, ¿no? ¿O ha existido alguna especie de reunión entre pastores cristianos con católicos o incluso de otras religiones? Por ejemplo, la santería, que ahorita está muy de moda. La verdad, siempre tuve como ese anhelo de tener esos debates, sobre todo cuando tenía 16 años, que apenas me convertía y estaba como en la fiebre de esa nueva etapa. Y obviamente yo quería enfrentarme con quien sé hablarle, pero con el tiempo uno madura. Porque incluso en el colegio, el maestro que nos dictaba religión a nosotros era un cura, pero gracias a Dios había un respeto, incluso había un cariño especial. Yo era muy cristiano y él era cura, él era un padre, y aún así él me daba clase, charlábamos, dialogábamos y teníamos una buena amistad, incluso nos llevábamos bien y siempre yo sacaba pues 5, o sea que la nota más alta acá en Colombia, yo creo que allá es 10, ¿verdad? Siempre sacaba 10 en las calificaciones y no había ninguna rivalidad, pero siempre hablábamos y siempre le preguntaba y había un respeto especial. Pero también me he enfrentado con sacerdotes, curas que tienen su recelo y son toscos y como que tratan de ofenderlo. Por ejemplo, yo creo que en las redes sociales es muy normal, el padre toro que le llaman, creo que es muy conocido. Sí me gustaría algún día, si él mira este video, sí me gustaría algún día poder tener un debate directamente con él, porque veo que siempre él avergüenza a algunos cristianos, pero me he dado cuenta que son personas que hacen parte de la iglesia mismo y son personas que se hacen pasar por cristianos. Entonces sí me gustaría tener como un debate para poder aclarar ciertas dudas, porque a veces uno lo ve y dice, uy, yo pudiera hacer esto. Sí tengo ese deseo, algún día se podrá presentar, pero
Pero sí, sí, ha habido respeto y sí he tenido algunos, incluso con santeros, algunos hechiceros, he ¿En hablado serio? y quieren, ellos están vacíos también, ellos están necesitados como cualquier otro. Ellos también dicen, ayúdeme, yo necesito, yo practico esto. También se nota la necesidad, no es que ellos se rehúsen, ellos son personas muy necesitadas de Dios y de pronto la mayoría de ellos lo hacen por dinero, lo hacen por sustento económico. Y si ellos dejan eso, dicen, ¿a qué me dedico? Pues le tengo una sorpresa. ¿Qué pasa el padre Toro, por favor? No se cree. Un día de estos le vamos a hacer su sueño Claro. realidad. ¿Cómo no? Mire, ok, ha tenido entonces usted pláticas o no, no discusiones o enfrentamientos, no me gustaría manejar esa palabra, pero le ha tocado tener, no sé, alguna especie como de discusión con algún satanista luciferiano, santero, hechicero, brujo, porque usted sabe que ahorita predomina mucho ese tipo de religiones, llamémoslo así, o ayudas espirituales, porque ahorita yo siento, amigo Oscar, que la gente ocupa mucha ayuda espiritual más que económica. No sé si estará usted de acuerdo conmigo. En el colegio había un muchacho que era metalero y también por ratos se decía que era satánico. Él decía, y sí, también hubo una muy buena amistad. Conozco desde pequeño lo conocí, que él era muy católico. Él siempre era muy católico y practicante de la Iglesia Católica, porque hay muchos católicos que no practican, pero él era practicante desde muy niño. Pero eso como que creó cierto resentimiento en él y después a la edad más o menos de unos 14 años, él decidió rebelarse y se volvió satanista o satánico, podríamos decirle, y siempre hablábamos con él, pero también había cierto respeto, aunque de vez en cuando él salía con sus ofensas y todo, pero de alguna forma había un cariño especial porque uno no ve a la persona, sino qué hay detrás. O sea, nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Siempre había cierto respeto y cierta amistad y por ahí de vez en cuando, aunque ya ha pasado mucho tiempo, nos saludamos. Excelente. Aquí tengo una pregunta bastante importante y es por lo que ustedes, amigos y amigas de YouTube, van a entender por qué invité a mi amigo Oscar de Colombia, de, pues bueno, su iglesia cristiana, recuerdo, se llama León de Judá, León de Judá. ¿verdad? Ok. Mire, me llamó muchísimo la atención y quise platicar e invitarlo a usted porque se han estado dando una serie de acontecimientos en el Medio Oriente. Yo creo que muchísima gente ya lo sabe. El 7 de octubre se creo que fue una fecha, o sí, una fecha importante para los judíos, para la nación de Israel. Entonces, pues bueno, tocó que la nación o Palestina, Hamas, ataca a Israel y pues se armó la guerra. Lo que hasta ahorita siendo este 5 de noviembre no se ha terminado. Ya vamos para un mes de guerra. Y se dice que son los principios de dolores, que esto ya es el fin del mundo. Y he estado viendo mucho en TikTok, entre otras redes sociales, una cantidad atroz de personas que aseguran que ya es el fin de los tiempos. Me encantaría primeramente, ¿qué opina de estos acontecimientos? La Biblia dice que Israel será indestructible prácticamente. La Biblia también muestra a Israel como el reloj de oro. O sea, digámoslo así, el calendario de Dios es Israel. Uno tiene que ver a Israel. Todas las cosas, las fiestas judías, los acontecimientos, todo lo que este pueblo ha tenido que enfrentar, ha sufrido, verdaderamente nos da a nosotros una noción de cómo interpretar los tiempos. Nosotros interpretamos los tiempos, sé que es a través de la Biblia, pero en la Biblia hay un referente, y es que Israel es el centro de las naciones, o sea, no podemos pasar por alto esa nación. La historia muestra que Israel volvió a ser nación
apenas en el año 1948 volvió a establecerse como nación. Así es. La ONU lo decidió que Israel vuelva a ser nación. Ellos estuvieron dispersos durante mucho tiempo. El Imperio Romano despojó a Israel de su tierra. Ellos salieron de su lugar de origen y comenzaron a ir a diferentes partes. Vemos muchos judíos que fueron a Alemania, Suecia, incluso muchos judíos que llegaron aquí a Latinoamérica. Pero ellos apenas volvieron nuevamente a reunirse y gracias a Dios Israel está volviéndose fuerte. Por eso es que países árabes no pueden atacar a Israel, porque es que hay promesas con Israel. Israel es el pueblo de Dios y uno siempre tiene que ver y sentir como esa alarma. Esa es como esa alarma para que nosotros estemos alerta a lo que le puede pasar al mundo. O sea, lo que le pase a Israel estará afectando al mundo entero, Al mundo incluso entero. más allá, al mundo entero, porque Israel está, incluso si lo ves en un mapa, Israel está en el centro de las naciones. Si nosotros pudiéramos colocar el mapa plano, pudiéramos tomar y ponerlo plano y miramos Israel está en el centro de las naciones. Aunque lo interrumpa, de hecho, Israel en territorio no es tan grande como un Estados Unidos, Rusia, Argentina, Brasil e incluso México. De hecho, hablando de territorio, es una nación en cuanto a extensión de terreno es pequeño, ¿no? El tamaño es, creo que unas 3 veces más pequeño que Ciudad de México, el país. Oh, wow. Que Ciudad de México, sí, la Ciudad de México es más pequeña, pero su economía sostiene a muchos países, incluso Estados Unidos depende de la economía y de mucha que es inventos, descubrimientos, muchos avances tecnológicos El que ellos armamento, tienen. estaba escuchando hablar bastante poderoso. El domo de hierro, pues es algo que yo solamente veía en las películas. Claro que sí. Primero, pues Israel tiene promesas, Israel le vende armamento incluso a otros países. Israel siempre ha tenido como ha tendido a ser potencia en cuanto a las armas, a la guerra, porque Israel ha sido temible ante las naciones y obviamente lo sigue siendo. Por eso es que Arabia Saudita, aunque es más grande en tamaño, el mismo Rusia, que también le tiene envidia, no han podido atacar directamente a Israel por la tecnología, pero por encima de eso está obviamente la protección de Dios ante su pueblo. O sea, Israel no ha dejado de ser el pueblo de Dios. Gracias, amigo. Me encantaría hacerle una pregunta muy importante. Alá, el Dios judío, el Dios católico, el Dios cristiano, el Dios de los musulmanes, ¿es el mismo Dios? Es decir, Jehová, ¿o no? Esa es la idea de muchas religiones, ¿no? Esa es la idea de todas las religiones que existen. Incluso ahí contesto la pregunta, hay 4.200 religiones y el 75% de todas estas religiones, el 75% hacen parte del cristianismo, el islam, el hinduismo y el budismo. O sea, estas 4 religiones tienen el 75%, o sea, el 75% de los feligreses, digámoslo así, de la mayoría pertenecen a esas 4 religiones. Y del resto ya son religiones pequeñas. Pero en realidad hay 4.200 religiones y 4 de ellas tienen el 75% de feligreses. Entonces podemos ver nosotros que eso se trata. Lo que pasa es que el ser humano fue creado con el instinto de adoración. Todo ser humano. Si usted no está adorando al Dios verdadero, está adorando algo, ya sea al Dios equivocado, ya sea a los demonios, ya sea a los santos, ya sea a las estatuas, ya sea un palo, ya sea algún futbolista, ya sea algún cantante. Alguien usted está adorando, porque nosotros tenemos espíritu, cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu es el instinto que nos lleva a nosotros a adorar algo, ya sea al Dios verdadero o a un Dios falso, pero algo usted está adorando. Excelente. Vamos a la siguiente pregunta. Hay muchas personas que me han cuestionado, ¿Jesús y Lucifer son lo mismo? No, para nada. Incluso Lucifer fue creado. Lucifer es un ser creado.
por Dios mismo. O sea, Jesucristo es el creador de Lucifer. Cuando Satanás fue creado como un ángel de luz. La palabra de Dios le llama lucero o querubín protector. Él estaba a cargo de muchos ángeles porque tenía un rango alto. Incluso la Biblia dice que era querubín. Eso nosotros lo encontramos, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, dice la palabra de Dios así. Tú, querubín protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. O sea, el Señor Jesucristo creó a Lucifer, porque Jesucristo es Dios. Y la Biblia también en Colosenses 1:16 dice claramente lo siguiente. Dice, porque en Él fueron creadas, o sea, en Cristo Jesús, todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, sabemos que Dios creó a Lucifer, Él lo creó, pero Lucifer no era un diablo cuando fue creado perfecto. Pero después Él decidió corromperse porque Dios les dio libre albedrío a todas las criaturas. Todas las criaturas tienen libre albedrío, o sea, tienen la capacidad de decidir. En este caso, obviamente, Él decidió rebelarse y por eso, digámoslo así, para que lo entendamos, se volvió diablo. Muy bien, entonces Jesús creó a Lucifer, no fue Jehová. Jehová y Jesús es lo mismo, Ah, ok. es lo Entonces, mismo. yo pensaba, yo dije, si no son lo mismo, o son carnales, son hermanos, diríamos aquí en México, Eso ¿no? dicen los mormones. Eso dicen los mormones. Los mormones dicen que Jesucristo y el diablo son hermanos, pero eso es falso. Primero que todo, Jesucristo es Dios. El hecho de que Jesucristo venga y se haga hombre, por eso la Biblia dice Emanuel, Dios con nosotros. La palabra de Dios también allá en Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, en el principio era Dios mismo y Dios decidió hacerse hombre. O sea, Dios decidió encarnarse en un ser humano y por eso toma la forma de hijo. O sea, Jesucristo toma la forma de hijo. Ese es un misterio de todas formas. Por eso cuando Felipe le pregunta a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dice, tanto tiempo he estado con ustedes, todavía no se han dado cuenta quién es el Padre. O sea, Jesucristo es Dios. Y la Biblia también en Isaías dice que Él es el Padre eterno. O sea, el Padre eterno es Jesús de Nazaret. Jesús es el Padre eterno, Él es el Creador, Jesucristo es Jehová. Eso es un misterio, pero nosotros jamás lograremos entenderlo porque nuestra mente es muy finita. Perfecto, y entiendo. Mire, no me gustaría entrar en conflicto ni en detalles con ninguna religión, por supuesto, pero se ha desatado en el mundo una ola de violencia a tal grado que pues ha habido bastantes desvividos con los pequeñitos, con las mujeres, guerras, una violencia que no se había visto en bueno, al menos que yo tenga uso de memoria. Igual me encantaría que la gente participara y que dejaran los comentarios qué opina. Pero hay muchísimas situaciones que está dejando el mundo un cuestionamiento en el que todos se lo achacan a Dios. ¿Por qué Dios permite tantas cosas? ¿Por qué Dios permite tanta maldad? Obviamente también hay opiniones divididas. Hay otras personas que dicen que todo es gracias al maligno, que el maligno hace que se provoque todo este odio, todas estas guerras, todas estas confrontaciones. Pero a final de cuentas, y lo vuelvo a repetir, son opiniones divididas. Muchos se lo achacan al diablo, otros se lo achacan a Dios, pero a final de cuentas, ¿por qué se permiten tantas cosas? ¿Por qué están ocurriendo tantas cosas negativas, espantosas,
horribles en todo el mundo. No nada más en México o en Colombia, en todo el mundo. Lo que se está viviendo en Israel, lo que se está viviendo en México, todo lo que está pasando, que son muchísimas situaciones, tanta violencia contra la mujer, contra los pequeñines, e incluso con las personas indefensas. ¿A quién echarle la culpa? ¿Qué es lo que está pasando? Me encantaría saber su opinión. Lo que pasa es que la gente no ha leído la Biblia, porque en la Biblia dice que Dios lo creó todo bueno en gran manera. Cuando Dios creó los mares, cuando Dios separó las aguas de las aguas que estaban sobre las aguas, cuando Dios hizo la luz, hizo las lumbreras, hizo el universo, todo lo creó bueno en gran manera. Él lo creó bueno, o sea, perfecto en gran manera. Y obviamente cuando Dios hizo al hombre, lo creó bueno en gran manera. Dice la Biblia que Dios hizo al hombre bueno, pero buscó sus propias perversiones. O sea, el hombre decidió sacar a Dios de su vida. Incluso el hombre estaba en un hermoso huerto y ahí lo tenía todo. Y estaba incluso con su esposa, con Eva, y ellos estaban en el huerto, pero comenzaron a perderlo todo. Salieron del huerto a causa del pecado, y luego vino decadencia, y la Biblia dice, maldita será la tierra por tu causa, le dice Dios como consecuencia del pecado a Adán. Dice, trabajarás con el sudor de tu frente, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde has salido, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, viene como algo difícil. Maldita será la tierra por causa tuya. O sea, el culpable no es obviamente Satanás, sino el hombre, porque Dios colocó al hombre para administrar la tierra. Dios creó al hombre para sojuzgar la tierra y le dio la capacidad de administración, pero fue el hombre mismo el que decidió desviarse. Digámoslo así, si queremos hallar un responsable ante todo esto, es el hombre mismo, que se dejó tentar, porque él tuvo todas las garantías, incluso todos los árboles del huerto podía comer, pero del árbol que estaba en medio del huerto no podía comer, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y así fue. Adán murió primeramente en su espíritu, su relación con Dios. Progresivamente murió en su alma, sus sentimientos. Y finalmente, él murió a la edad de 930 años aproximadamente. Adán muere y obviamente uno se da cuenta que ya comienza la decadencia. Luego miramos nosotros que Caín mató a Abel, su hermano. La muerte comenzó a entrar. O sea, por un hombre entró el pecado y no solamente el pecado, sino la muerte a la humanidad. O sea, no podemos decir que Dios sea el responsable, porque cuando Dios creó, al hombre lo creó bueno. El hombre ha sacado a Dios de su corazón. Hoy miramos las consecuencias, incluso gente aparentemente inocente está pagando las consecuencias del pecado. Lo que debe hacer el mundo entero es reconocer a Cristo Jesús. O sea, ¿dónde está Dios en África cuando hay hambre? ¿Dónde está Dios en Haití cuando vienen terremotos? ¿Dónde está Dios en ese terremoto que sintieron en estos días allá en Acapulco, huracán? ¿Dónde está Dios en esos momentos difíciles? ¿Dónde está Dios? Precisamente Dios está donde ellos mismos lo dejaron, fuera de sus vidas. ¿Por qué? Porque se dedicaron al santerismo, porque se dedicaron a la idolatría, a la hechicería. Por eso, precisamente por la misma incredulidad. O sea, todo lo que viene al mundo es porque estas naciones, estos territorios han expulsado a Dios de sus vidas. Entonces no podemos echar la culpa a Dios. Dios ha estado ahí, pero el problema es que ellos no van a Dios. O sea, el hambre, la decadencia que nosotros vemos son personas que han ignorado a Dios. Y son personas, incluso si te das cuenta, las naciones que más sufren son las naciones que más idolatría tienen. O sea, no podemos echar la culpa a Dios. Es la decisión de ellos. Dios ha puesto dos caminos. Y Él dice, escoge la vida para que vivas. Está el camino de la muerte y está el camino de la vida, la bendición y la maldición. Si tú decides obedecer a la palabra de Dios, serás bendito. Si decides desobedecer, serás maldito. La Biblia lo dice en Deuteronomio. Lo encontramos varias veces, Deuteronomio 27, Deuteronomio 28. Y la sentencia de las consecuencias, enfermedades, pestes, hambres, terremotos, calamidades, pobreza, hambre, todo eso son la consecuencia de la desobediencia. ¿Será por eso acaso, amigo Oscar, que con el Papa Francisco en Roma, en el Vaticano para ser exactos, todo está bien, hay oro, hay muchísima riqueza,
No hay, de hecho, creo que es la nación o el lugar donde menos catástrofes se escuchan. ¿Qué me podría decir del Papa Francisco, por ejemplo? Él es una persona privilegiada, se podría decir, o hay algunas naciones que por sí creer en lo que usted me comenta, pues no tienen esta decadencia o estas consecuencias o este tipo de cosas que mucha gente diría pasan en los países pobres, porque eso es lo que se dice, amigo Oscar, ¿no? Que pasa en Haití, ok, porque adoran a ciertas deidades, ¿no? Pasa en... La mayoría de las tragedias pasan en Latinoamérica, amigo Oscar. Y le pregunto ahora referente al Vaticano, su riqueza, el Papa Francisco, ¿será que ellos son elegidos de Dios? No, eso es algo, digámoslo así, normal, porque no podríamos decir que es que no le pasa, porque sabemos que en Roma pasan muchas cosas, en Italia. No es que sea un país o un territorio privilegiado, porque así también hay otros lugares donde no sucede esto. Y no es tanto por Roma, ¿no? No es tanto porque el padre o el papa esté privilegiado, porque la Biblia menciona al rico y Lázaro, y el rico tenía banquete continuo, pero después dice la Biblia allá en Lucas, se menciona este acontecimiento, esta historia que cuenta Jesús, que un hombre rico fue lanzado al Hades, y allá él era atormentado y de nada le sirvió su riqueza. No es tanto de pronto cómo vive en la vida o el momento, sino más bien cuál es su destino. Y sabemos que Roma, de ahí contesto también otra pregunta, Roma, o digámoslo así, la religión romana o la religión tradicional, no es que sea directamente la gran ramera, pero yo puedo afirmar que hace parte, por la cantidad de idolatría que ellos tienen, hace parte de la gran ramera, hace parte. Son gente que maneja un monopolio grande, son personas que manejan dinero en grandes cantidades y lo acaparan. El problema es que lo acaparan porque ellos, según ellos, creen que es el poder. Y obviamente el anticristo va a surgir precisamente de este poder político. Obviamente hay más, por ejemplo, el Islam, que es una de las religiones más grandes del mundo. Eso no quiere decir que sea la religión verdadera. Y está el catolicismo. Entonces vemos nosotros que hay ciertos acuerdos para que en medio de las multitudes surja el anticristo. Pero eso no quiere decir que ellos En la, tengan privilegios, porque ellos tendrán un destino final. en teología, ¿quién sería la gran ramera? Hace parte de muchas iglesias, pero la Biblia menciona que es una falsa iglesia que se ha dedicado a la idolatría, que se ha dedicado a la fornicación espiritual. Y la fornicación es conocido como la fornicación idolatría de la idolatría, es conocido precisamente por eso, por crear ciertos ídolos, inclinarse a ellos. Que la religión católica tiene muchos santos, San Marcos de León, San Antonio, incluso hay muchos santos que los hacen después de muertos, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II ya es un santo. Ya hay gente que lo tiene a él, le pone velas, lo adora. Esto también es una corriente muy fuerte que se llama el santerismo. Y hay muchas personas que están inclinadas a esto. Esto del purgatorio, buscar las ánimas aquí ahora que estamos en noviembre y sé que México también lastimosamente es arrastrado por esa corriente, todo eso nace de la religión tradicional. Pero también hay muchas religiones, por ejemplo, el hinduismo, el budismo también tienen parte en eso. O sea, la Iglesia Católica tendrá parte importante ahí en la gran ramera. Es algo real porque la Iglesia Católica tiene muchos ídolos, o sea, ha fornicado con muchos, digámoslo así, muchas deidades. Son muchas las deidades que ellos tienen y ha fornicado con todas ellas. Es decir, ha tenido relación espiritual cuando le adoran, cuando lo buscan, cuando lo cargan, cuando lo besan, cuando se hacen la señal de la cruz ante esa estatua, todo eso representa fornicación espiritual. Claro, amigos, todo esto lo hacemos con muchísimo respeto. Se habla del Vaticano sin afán de ofender, se habla del Papa
por supuesto también sin afán de ofender. Pues se dice que la Iglesia Católica, y esto pues lo han comentado otro tipo de personas, para que esto no se vaya a malinterpretar, que aquí se dijo, que aquí se aseguró, o que aquí se está reafirmando, para nada. Se dice y se rumora pues que el Vaticano es la supuesta gran ramera que habla la Biblia. Pero, pues a final de cuentas me encantaría que todos ustedes, amigos y amigas de YouTube, desde su casa participaran y nos dijeran y nos platicaran qué opinan ustedes de todo este tipo de situaciones que pues que están pasando, ¿no? Toda esa riqueza que hay allá e incluso todos aquellos países que se dice que son de primer mundo, en el cual aparentemente no pasa absolutamente nada. Entonces, pues bueno, son situaciones que por eso es muy raro que yo hable de religión, precisamente para evitar todo este tipo de malos entendidos. Y quiero, amigos y amigas de YouTube, que quede claro que esto es sin afán de ofender a nadie. Este Oscar Rivera, gran amigo de Colombia, él es teólogo, estudioso de la Biblia, y nos está explicando con bases bíblicas, versículos y demás, lo que a él le han enseñado, por supuesto, y todo esto que está pasando. Por eso hice este capítulo, amigos, para que no vayan a pensar de que, ay, estás atacando a la religión católica. Para nada, amigos. Este capítulo es simple y sencillamente por todo lo que está pasando en Medio Oriente. Esta guerra entre Israel y Palestina, en la que se están dando con todo, y ya vamos para un mes exacto en el cual este conflicto bélico no termina. Aquí surge mi siguiente duda, amigo Oscar. ¿Qué tiene que ver los reptilianos, los extraterrestres, los iluminados? Se dice que son ellos los que van a salvar a la humanidad. De hecho, se comenta y se cuestiona en la actualidad avistamientos extraterrestres en varias partes del mundo, en cuestiones de los reptilianos que ya existían desde la mitología griega, y de estas personas iluminadas, que es un grupo de élite de mucho poder, que tratan de controlar el universo desde por medio de cantantes, actores, películas, series e incluso hasta la misma política involucrada. ¿Qué me podría comentar referente a este grupo? Los iluminados, los reptilianos, pero sobre todo, y lo que creo que más llama la atención, son los extraterrestres. Pues le vuelvo a repetir, se dice, se comenta que son ellos los que van a salvar a la humanidad. ¿Será cierto esto, amigo Oscar? Cuando hablamos de los extraterrestres, reptilianos, iluminados o iluminates, primero que todo, los extraterrestres no existen. O sea, si hablamos de extraterrestres desde el punto de vista espiritual, podríamos decir que los demonios o los ángeles, que viven en otra dimensión. Pero extraterrestres como el mundo quiere saber que hay seres en otro planeta, no es posible. ¿Por qué no es posible? Bíblicamente, la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Por otro lado, antes de que los planetas existieran, la Tierra ya existía. O sea, la Tierra existe antes de que existiera Júpiter, desde que existieran las galaxias, desde que existieran el sistema solar, la luna, antes ya existía. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya hasta ahí todavía no se cuentan los días. Los días comienzan a contarse cuando Dios dice, separa la luz, que era buena, la separó de las tinieblas, y fue la mañana y fue la tarde y la mañana un día. Ahí comienzan los días. Incluso cuando Dios creó las estrellas, lo hizo en el cuarto día. O sea, en el cuarto día creó el sol, la luna, creó las galaxias, creó los planetas, creó los sistemas. Dios lo hace en el cuarto día. Pero la Tierra ya existía. La Tierra no fue creada dentro de los días
cronológicos. La Tierra fue creada en el tiempo Kairos, que es el tiempo de Dios. Eso es necesario leer la Biblia detalladamente. O sea, el cielo y la tierra siempre existieron en el tiempo Kairos, pero cuando se habla de estrellas, todo eso, o de planetas, ellos sí fueron creados en el cuarto día. Dios en el cuarto día decide crear estos sistemas. Obviamente hay planetas mucho más grandes, pero la Biblia me muestra que el ser más perfecto que Dios haya puesto en la tierra es el hombre. Y el hombre es hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios, y lo hizo para gobernar sobre la tierra. Es decir, la ciencia ha dicho que la Tierra es el planeta privilegiado, y es así. ¿Hay vida en otros planetas? No. ¿Por qué? Porque la Tierra es el único planeta que tiene todos los climas creados por Dios, la vegetación. O sea, los planetas, los sistemas fueron creados para beneficiar la Tierra. Así estén muy lejos, así estén a años luz de distancia, siempre estarán beneficiando la tierra. Esa es una realidad y ese es Dios. Por eso es que el hombre, por mucho que quiere, no ha logrado encontrar vida en otro planeta. Dicen que hay apariciones, pero no hay nada concreto. Simplemente son teorías que no han sido comprobadas. Cuando hablamos de los reptilianos, la Biblia menciona que habían unos hombres que por causa de la posesión demoníaca se convertían en leones incluso. La Biblia menciona eso. O sea, eran personas, por ejemplo, los babilónicos, eran personas tan perversas, tan poseídas que llegaban a sus caras, sus rostros comenzaban a cambiar. Lo vemos, por ejemplo, en Egipto también, personas que se dedicaban a la brujería, a la hechicería. Incluso cuando Moisés tira una vara, dice que los brujos y hechiceros que estaban a cargo del faraón también tiraron sus varas y estas varas se convirtieron en serpientes. O sea, que los hombres puedan cambiar su imagen, incluso volverse animales. Dentro de los satanistas, ellos llegan a niveles tan altos que ya comienzan a consumir sangre humana para subir y para tener más poder. Conozco muchos libros de ex satanistas que dicen que para llenarse de poder, para llenarse de fuerza, ellos se dedicaban a eso, a ser poseídos por demonios y que los demonios los inducían a que tomen sangre humana para llegar a poderes más elevados. Entonces, la mayoría de ellos dicen que se convertían incluso en animales. Esto de los reptilianos y todo eso es prácticamente una posesión demoníaca y que la esperanza está en ellos, esto es ilógico. La única esperanza que existe no está ni en la ciencia, ni en la política, ni en las reformas sociales. La única esperanza está en el regreso del Señor Jesús, porque Jesús, así como vino por primera vez, volverá nuevamente, según el libro de Apocalipsis. Eso es algo nuevo, eso es algo que no lo había escuchado desde la perspectiva bíblica, vaya, ¿no? Entonces, platíqueme ahorita que estamos hablando de planetas, se ha estado suscitando una serie de eclipses lunares, solares, que esto sí, lo he estado mirando en redes sociales e incluso, se lo voy a confesar, por videntes, hechiceros y demás que se han estado haciendo virales, vaya, porque dicen que son señales del universo que anuncian el fin. ¿Qué opina usted como pastor y teólogo? ¿Es verdad todo este alineamiento de planetas, los eclipses solares, y el último que supuestamente está por venir, que es en abril del 2024 y que no veremos otro igual hasta dentro de 30 y tantos años, si mal no recuerdo bien la fecha, que anuncia que ya estamos en el fin de los tiempos? La Biblia menciona cuando Dios crea precisamente la lumbrera mayor y la lumbrera menor para señorear el día y para señorear la noche. La Biblia menciona que fueron puestas como señales, incluso las constelaciones son reales, los signos del zodiaco son reales, incluso la palabra zodiaco aparece en la Biblia. Hay personas que se han dedicado a estudiar los astros y verdaderamente sí, hay señales y nos sirven para interpretar los tiempos, ¿verdad? Incluso la palabra de Dios allá en Colosenses capítulo 2 versículo 16 dice, por tanto, nadie os juzgue
en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. La palabra de Dios habla de luna. El calendario hebreo es lunar, mientras que el calendario nuestro, que es gregoriano, es lineal. Está bajo las fases del sol, mientras que el calendario judío o el calendario hebreo está bajo las fases de la luna y es circular, porque esas las fases de la luna es circular, mientras que las fases del sol son lineales. Nuestro calendario latinoamericano es lineal, de acuerdo a las fases del sol, pero el calendario de ellos es de acuerdo a la luna. Incluso Israel, si tú investigas, esto es algo muy profundo que también necesitaría otro video, si tú investigas cada luna, cada eclipse de luna, algo pasa con Israel. Cada eclipse de luna, cada eclipse de luna Algo malo. está relacionado con Israel. Algo le está pasando, ya sea que Israel esté liberado, ya sea que Israel sea atacado, ya sea que Israel tenga enfrentamientos, algo pasa. Cada eclipse siempre está relacionado con Israel, ya sea una semana antes o una semana después, algo está sucediendo con Israel, cada eclipse de luna. ¿Por qué? Por su calendario, que es lunar. Eso lo vemos desde el Antiguo Testamento. Nosotros podemos analizar la liberación, por ejemplo, la Pascua, que ellos fueron liberados de Egipto. Antes, una semana antes, hubo un eclipse. Eso lo podemos mirar en la historia. Lo vemos también cuando ellos fueron llevados cautivos por el imperio asiria. Algo pasó y también hubo un eclipse. Lo vemos cuando ellos fueron llevados por el imperio babilónico, también hubo un eclipse. Cuando ellos fueron atacados en el año 70 después de Cristo, también hubo un eclipse. Cuando ellos fueron dispersados en el mundo, también. Cuando ellos volvieron a unirse como nación, también hubo un eclipse. En la batalla de los 6 días de Israel, también hubo un eclipse. Siempre Israel ha estado relacionado con eclipses. Y estos eclipses que acaban de pasar, tanto el solar como el lunar, acaba de iniciar una guerra en Israel, ya sabemos, contra Hamas, que es lo que es tendencia. Se podría decir que ya estamos, y le vuelvo a preguntar, en el fin de los tiempos, ¿habrá acaso una tercera guerra mundial? ¿Estamos a nada de ver algo peor que un huracán Otis o que un terremoto en Nepal o que una guerra entre Palestina e Israel? ¿Esto es solamente el principio de algo todavía peor? ¿O es solamente coincidencia porque ya se traían pleito, por así decirlo? No es coincidencia. Esto es algo que está escrito en la Biblia. La palabra de Dios, incluso voy a citar Zacarías capítulo 12, versículo del 2 al 3. Dice, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la carguen serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y esto es lo que estamos viviendo. Mira, Zacarías lo está mencionando. O sea, digámoslo así en tiempo, prácticamente 2500 años, el profeta Zacarías profetizó lo que está pasando ahora reciente con Israel, con Jerusalén. Eso es lo que estamos viviendo. O sea, la Biblia fue escrita antes de que existiera esta guerra. Esa es una razón para que todos ustedes, los que están conectados, crean que la Biblia es real y crean que el único libro que es conocido como el libro de las edades y el libro que conoce el futuro es la Biblia, ningún otro. Lo que está pasando con Israel ya estuvo escrito en Zacarías, capítulo 12, versículo 2, que Israel será la copa, Jerusalén será copa entre las naciones, y cualquiera que se la cargue será despedazado. Todas las naciones se juntarán. Eso es lo que están buscando los árabes en este momento. Están haciendo alianzas para atacar a Israel entre todos, porque uno por uno no pueden. Ya que uno por uno no puede atacar a Israel, están uniéndose para atacarlos. Y obviamente los que lo ataquen van a ser despedazados. Incluso Benjamín Netanyahu dijo una vez que él tiene el plan Sansón. Dice, donde me ataquen todas las naciones, o sea, ellos tienen armamento, incluso tienen bombas nucleares, que si Israel se ve atacado, presionado al máximo, dice que hace explotar todo y acabaría con todo el continente europeo, de toda la explosión que generaría esto. Si Israel dice que se ve tan atacado
así como, o tan presionado. ¿No le parece esto como monstruoso de alguna manera que diga esto Benjamín Netanyahu por este tipo de amenazas? Digo, Palestina sabemos que a lo mejor también tiene armamento nuclear poderoso, se están dando con todo. ¿Vamos a ver cosas peores? Se viene Sí, la Tercera Guerra Mundial. sí, sí, es normal. Después tiene que aparecer el anticristo defendiendo a Israel. Después vendrá una catástrofe fuerte con las naciones, con los países. Varios países se van a unir. Israel tiene aliados, así como también Palestina tiene sus aliados y van a intervenir países muy grandes, con armamento grande. La China también tiene que involucrarse. La China tiene un ejército, como dice la Biblia, 200 millones de soldados y la Biblia dice que se levantará un ejército similar. Entonces sí es posible que nos estemos acercando a una tercera guerra mundial. Para ese tiempo, la iglesia ya tendría que ser arrebatada para que se manifieste el anticristo y venga toda esa clase de catástrofe. Una posible Tercera Guerra Mundial. Se viene otro eclipse solar y una luna, no recuerdo bien si le llaman lunas de sangre o lunas nuevas en el mes de noviembre. Eh, son estas ya las señales que está buscando Israel o que está buscando la humanidad o los cristianos que como usted lee en la Biblia y están muy al pendiente de todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿qué falta? ¿Qué es lo que nos faltaría por decir, ok, ya estamos viendo el eclipse? En abril se viene el último eclipse que a lo mejor ya es el definitivo, ese es el con el que va a empezar la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo poder saber este tipo de situaciones? Entiendo sus estudios y que a lo mejor es muy difícil platicarlo con nosotros como personas que a lo mejor no estamos muy relacionadas con cuestiones bíblicas. Y es por eso que usted está aquí de invitado, amigo Oscar, porque está inundada las redes sociales de batallas, terceras guerras mundiales, que estamos ya incluso en el apocalipsis, perdón. Y me llama la atención una palabra que usted acaba de mencionar. ¿Qué es el rapto? El rapto es bíblico. El rapto es bíblico, incluso es la iglesia que será arrebatada, la iglesia del Señor. No, no tiene nada que ver con Israel. Es la iglesia que el Señor Jesucristo fundó, que el Espíritu Santo en el Pentecostés cuando se derramó, nace la iglesia. La era de la iglesia tiene un periodo de 2000 años. La era de la iglesia se estableció en 2000 años. Ese fue el periodo de la iglesia. Pero ya ese periodo se está acabando, o la era de la gracia se está acabando. El pueblo gentil, que son los no judíos, que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Nosotros hemos aceptado a Cristo y a eso se le conoce como la iglesia del Señor Jesucristo. No es la iglesia de Roma, no es la iglesia del Papa, no es la iglesia de Constantino, no es la iglesia de Martín Lutero, es la iglesia cristiana que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y la era de la iglesia está a punto de terminarse. Incluso la Biblia en Apocalipsis, en capítulo 1, menciona bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía, o sea, de Apocalipsis, y los que guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. También en los primeros capítulos, capítulo 1, 2 y 3, se menciona el mensaje a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, que representa la era de toda la iglesia. Pero en el capítulo 4 ya no se menciona más la palabra iglesia. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. En los 22 capítulos ya no se menciona la palabra iglesia. ¿Por qué? Porque obviamente la iglesia será arrebatada y luego viene el gobierno del anticristo. O sea, Satanás encarnado estará gobernando a través de un gobierno mundial, estará gobernando el mundo entero. Ese periodo la Biblia lo llama un periodo de 7 años, 3 años y medio, donde Satanás hará un pacto con Israel y después de los 3 años y medio Satanás romperá el pacto y se mostrará tal y como es. O sea, el anticristo se mostrará
como una persona perversa. Al principio, el anticristo tratará de ganar a adeptos, tratará de ganar amigos, tratará de ganarse a todo el mundo, pero después Satanás invalidará el pacto y se mostrará verdaderamente como la bestia que se conoce en Apocalipsis capítulo 12. Entonces la iglesia será arrebatada y la palabra de Dios allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, quiere decir todas las personas que murieron aceptando al Señor Jesucristo, los muertos en Cristo. O sea, no los muertos de cierta denominación, los muertos de la Iglesia Católica, los muertos del hinduismo, no, los muertos en Cristo. O sea, todas las personas que están en Cristo, que aceptaron a Cristo como suficiente Salvador, dice, resucitarán primero. Versículo 17. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Arrebatados. La palabra arrebatados es bíblica. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. O sea, la palabra arrebatada, la iglesia será arrebatada antes de que el anticristo se manifieste. Aquí lo vemos en Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Tengo muchas dudas. Yo creo que desde su casa también, amigos. A ver, amigo Oscar, ¿cuándo iniciaron los 7 años? Todavía no Inició en la... inicia, Ah, no, todavía no. todavía no. La iglesia primero tiene que ser arrebatada y ahí comienzan los 7 años de, del gobierno del anticristo. Pero primero la iglesia tiene que ser arrebatada. O sea, la iglesia tiene que desaparecer para que lo entendamos mejor. Ah, ok, perfecto. Entonces, como quiero entender que la iglesia no va a haber ni más catástrofes, ni terceras guerras mundiales, y mucho menos al anticristo. Sí, la iglesia no lo va a ver. La iglesia Un será ejemplo, arrebatada. si la tercera guerra mundial iniciara en abril del 2024 por el último eclipse solar, poniendo un ejemplo, estamos a nada de que el rapto suceda. Sí, podría ser que la iglesia, si es un ejemplo, si llegara en abril, por ejemplo, a desatarse la Tercera Guerra Mundial, posiblemente la iglesia en marzo ya no estaría. Ok, y Perdón, eso en del febrero ya rapto no estaría. es uno como humano, o bueno, las personas que crean en Jesús, ¿cómo es que van a ser arrebatadas? ¿Se desaparecen, se desvanecen, se van? No, no, expliquen un poco más el contexto de rapto. O se van a desmayar, es un infarto lo que les va a dar. ¿Qué es? Eh, La Biblia dice claramente, los muertos en Cristo serán resucitados. O sea, todas las personas que si fuera a darse el arrebatamiento mañana, todas las personas que murieron en Cristo Jesús, dice que serán resucitados. Primero ellos, luego nosotros los ok. que estemos vivos seremos arrebatados, así como estamos en cuerpo. O sea, vamos a desaparecer. No es que vamos a morir ni nos va a dar un infarto, vamos a desaparecer. Seremos arrebatados. En la Biblia incluso ya hubieron esos sucesos. Por ejemplo, desapareció Enoch, caminó con Dios y se lo llevó Dios. Y si cuando lo fueron a buscar no lo encontraron, porque se lo había llevado Dios. Ni siquiera su ropa encontraron. Y también Elías, dice la Biblia que Eliseo estaba caminando con Elías y en un momento Elías fue arrebatado y Eliseo lo vio que fue llevado al cielo. Dice que en un carro de fuego fue llevado al cielo. Entonces vemos personas que ya fueron arrebatadas. Incluso el mismo Jesús ascendió, dice la Biblia, que ascendió a los cielos y los discípulos estaban ahí presentes cuando pasó eso. Entonces, no, seremos arrebatados. ¿Habrá más cosas que sí verá la iglesia? ¿Habrá más huracanes, terremotos, tsunamis, Mira, todo ese tipo de situaciones? El Big One
o el gran terremoto o el terremoto grande, el que se dice que es toda la falla de San Andrés, porque hay muchas personas que aseguran que todo el anillo de fuego está ya en actividad. Apocalipsis capítulo 16, versículo 18 menciona que vendrá un gran terremoto, será mundial. Dice la palabra así. Capítulo 16, versículo 18 dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Eso la Biblia lo dice. Vendrá un terremoto. Las placas tectónicas ya no resisten más. Eso de que los terremotos constantemente va a haber un gran terremoto. Por eso yo les animo a todas las personas que están viendo este video que acepten a Jesucristo para que puedan ser salvos, para que no se queden en el gobierno del anticristo. O sea, durante esos 7 años el infierno tendrá vacaciones, o sea, Satanás, sus demonios, tendrán vacaciones en la tierra. Los abismos se desatarán completamente. O sea, el anticristo hará muchas cosas aquí en la tierra porque la iglesia ya no va a estar, porque la iglesia detiene, la iglesia del Señor Jesucristo está deteniendo la manifestación del anticristo. Y junto con la iglesia, obviamente, el Espíritu Santo, pero cuando la iglesia sea arrebatada, la manifestación del Espíritu Santo ya no será la misma. O sea, la iglesia la tierra quedará desolada y obviamente el anticristo va a venir a atacarla. Por eso la Biblia menciona esto. Vendrá un gran terremoto como jamás lo hubo desde que los hombres han estado. Eso es bíblico. Pero eso pasará cuando ya haya pasado el rapto. Sí, O eso podría ser. vendrá después del arrebatamiento. Después. O sea, la iglesia tiene que ser arrebatada y después vendrá ese terremoto, porque aparece en el Apocalipsis 16. En Apocalipsis capítulo 3, la iglesia, capítulo 4, la iglesia ya no está. Falta Apocalipsis capítulo 5, capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si La hubiera iglesia ya no un, está. no, si hubiera un, ok, el anticristo, para usted, como persona, como humano, amigo Oscar, para usted, ¿quién sería el candidato perfecto para anticristo? ¿O no se conoce? No se sabe, no, porque se decía que era un expresidente de los Estados Unidos. Creo que mucha gente va a saber a quién me refiero, pero no quiero dar nombres. Se dice también que es el dueño de Twitter. Hay candidatos, mire, una No, lista grande. Hasta dicen que el mismísimo Papa. Y una disculpa por a todas aquellas personas que comulguen con la religión católica, pero es lo que se dice, se cuenta. Pero me encantaría saber de su boca si hay los teólogos cristianos, hay o tienen algún hombre, alguna persona, algún elegido que digan, este es el anticristo. sí, los temas están tan interesantes, ¿verdad? Que hay muchas preguntas muy, muy importantes. Me parece genial poder participar de esto. Y creo que vamos a tener también que hacer una segunda parte, ¿por qué no? En esto de todos estos tiempos finales. Y yo sé que incluso las personas que están comentando, no sé si les gustaría que hagamos un segundo video, porque hay muchas preguntas que quedan al aire. Por ejemplo, este tema acerca del anticristo y de saber quién es o qué características tiene. ¿Será que es cierto que es un líder mundial? Pero incluso el anticristo también trabaja con el falso profeta, que es el agente de propaganda, que podríamos decirlo que es una trinidad satánica. Está el dragón, que es Satanás, está la bestia, que es el anticristo, y está el falso profeta, que podríamos decir que es el anti-espíritu santo, que es el agente de propaganda, y obviamente la inteligencia artificial nos está llevando a eso. La inteligencia artificial tendrá una parte muy importante en la deificación del anticristo. Y cuando hablamos del anticristo, estamos hablando de un líder mundial políticamente. O sea, no puede ser un líder religioso. O sea, en este caso de que sea el Papa o que sea algún representante religioso del Islam. No, que van a ayudar, van a contribuir a la elección de este gran líder mundial, sí,
pero de que ellos directamente sean, no, tiene que ser político. O sea, es como una característica para que la gente pueda darse cuenta. Que el anticristo puede estar, pero no se ha manifestado. O sea, puede ya estar. No estoy afirmando que esté, pero podría estar, pero todavía no se ha manifestado. O sea, no se ha dado a conocer. Muchas personas incluso han puesto su mirada en el presidente de Francia, porque dice el nombre de él es Emmanuel Macron. Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Macron, Frederick, que es príncipe de paz. Entonces dicen que está muy relacionado y que tiene muchas cosas. Incluso en estos días él afirmó que iba a apoyar al pueblo de Israel. Eso dicen, que el presidente de Francia está muy relacionado con eso, pero obviamente son especulaciones, así como muchos han dicho que el Papa, pero lo que sí les puedo decir es que es una mezcla de todos los Hitler, todos los Nerones que han existido, todos los emperadores que han existido, es como una mezcla de todos ellos en un solo personaje, porque será Satanás encarnado, o sea, Satanás se encarnará en un ser humano y gobernará a través de un imperio político que él mismo va a establecer. Pero así como tal, no. Pero como le digo, hay mucho, o sea, yo aquí estoy dando las preguntas por causa del tiempo y por causa de todo esto y del mismo YouTube. Es necesario que hagamos, o ustedes Una escribirán, segunda parte. una segunda parte, una segunda temporada. Así es. Pues amigos, esto eh, es bastante interesante. Este capítulo, ustedes saben que no me gusta hablar de religión ni de cuestiones políticas, pero esto se ha suscitado a raíz de lo que está ocurriendo en Israel con Palestina y las cosas se están poniendo un poquito como más turbias en ese sentido. Entonces, para los que somos eh, fanáticos de las redes sociales, pues a mí me llamó mucho la atención el estar mirando eh, que todo esto son señales del fin del mundo. Así es, amigos, como ustedes lo están oyendo. Fin del mundo, que ya estamos a nada de que ocurra un próximo evento llamado rapto, en el cual personas serán, miles o millones de personas serán arrebatadas, la aparición del anticristo, entre otros eventos catastróficos que si lo que vimos en Acapulco y otros terremotos nos queda corto. Y esto quise hacerlo con mi amigo Oscar de Colombia, al cual le agradezco esta primera parte porque él es teólogo, estudia la Biblia y pues bueno, creo que es la mejor persona que pude haber invitado en este capítulo para que nos explicara un poquito más a detalle todas estas situaciones que están ocurriendo en el mundo. Y algo que me puso como a pensar un poco fue porque el último eclipse, y eso lo dicen, bueno, a menos que usted me contradiga, amigo Oscar, que el último eclipse solar será en abril del 2024 y no veremos otro igual hasta dentro de 30 y tantos años. Eh, ¿Cree usted que lleguemos a tanto tiempo? Digo, para finalizar esta primera parte. Sí, eso es importante. Yo creo que el tiempo está muy cerca y según las señales, aunque el día y la hora nadie lo sabe, la Biblia lo dice, incluso Jesucristo no se lo reveló a nadie, simplemente es una fecha que él tiene, él sabe cuándo, pero nosotros no, pero siento que estamos muy cerca. Podría pensar que no pasamos de 10 años, podría pensar, no estoy afirmando nada, pero siento que por las cosas, por el mismo Israel, por tantas señales, y podría ser que no alcancemos a llegar 10 años más. De verdad que yo siento que estamos muy cerca a que la iglesia sea arrebatada y a que comience el gobierno del anticristo, el imperio del anticristo, el reinado del anticristo. Estamos muy cerca, de verdad que por eso incluso no es casualidad que estemos haciendo este video. Yo creo que Dios
nos está alarmando acerca de todo lo que está pasando, nos está llamando la atención para que nos volvamos a Él de todo corazón. Y independientemente de que seamos de cualquier religión que sea, Jesucristo no es religión. Yo no soy religioso, yo sigo a Cristo. Y Cristo no mencionó la palabra religión jamás. Usted ve en los 4 evangelios, Jesucristo no menciona la palabra religión. Y yo no le puedo decir esta es la religión verdadera, no. Yo lo único que le digo a usted que está conectado y que nos ha acompañado en este video, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, nadie más. Él es el camino, la verdad y la vida en medio de las 4200 religiones que hay. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el camino y la Biblia es la fuente de todo conocimiento. Mire todo esto que está pasando en Israel, la Biblia ya lo tenía escrito mucho antes. Apenas la gente está diciendo, ah, Israel, 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 y a veces hay gente que por lo que ve opina. Les animo a que si quieren conocer la historia de Israel desde el principio a fin, lean la Biblia, ahí está clarito. Muchísimas gracias, amigo Oscar, de la Iglesia León de Judá. Él es de Colombia. Él tiene muchísimo contenido. Regálenos sus redes sociales para la gente que esté interesada en conocer todo este tipo de temas de final de los tiempos, del arrebatamiento. Hay muchísimas dudas. Ya queda muy poco tiempo y pues bueno, platíquenos y déganos mejor sus redes sociales para que la gente vaya y que quiera saber o empaparse más de estos temas. Gracias, Francisco, por la invitación. Dios bendiga a México. Amo esa tierra mexicana, de verdad. Espero volver pronto. He ido 2 veces. Fui a Cancún y también estuve en Ciudad de México hace 2 meses, pero me gustaría volver, conocer todo México. Su gastronomía es impresionante, esos platos tan exóticos, tan ricos, de verdad, los felicito. Y aunque la mayoría de México tienen ciertas tendencias y todo eso, pero son muy especiales, su trato es maravilloso y de verdad quisiera volver muy pronto a estar con ustedes y poderlos visitar. Mis redes sociales en YouTube, gracias a Dios, tenemos un canal que se conoce como León de Judá Oscar Rivera, así nos encuentra. León de Judá Oscar Rivera, y ahí nosotros estamos en YouTube, también estamos Oscar Rivera en Instagram, en Facebook, tenemos en TikTok también. En TikTok se llama Misterios de la Biblia. En TikTok, Misterios de la Biblia, tenemos videos cortos ahí donde nosotros hablamos acerca de estos temas. Pero si usted quiere tener contenido completo profundizar más, nuestro canal de YouTube tiene el Apocalipsis completo, explicado desde el capítulo 1. Ya vamos en el capítulo 19, explicado detalle a detalle, con datos históricos, con lo que está pasando con Israel. Tenemos varios videos acerca de Hamas, el ataque, porque Israel es el pueblo escogido. Entonces, a todas las personas que están aquí, bienvenidos a nuestro canal. Muchísimas gracias. Pues amigos, ya saben, está en la cajita de los comentarios cualquier duda, queja, sugerencia o incluso cuestiones que tengan aquí. Me encantaría que participaran. Así que nos Amén. vemos en la segunda parte. Muchísimas gracias, amigo Oscar. Dios te bendiga, Francisco. Bendiciones. Gracias. Bueno amigos, pues espero que les haya gustado este capítulo especial. Les vuelvo a repetir, a mí no me gusta hablar de religión ni de política. Hice este capítulo especial porque las redes sociales están inundadas de mucha información referente a el fin del mundo, de los próximos eventos catastróficos que se vienen, entre ellos el gran terremoto. También escuché por ahí que ya se venía la Tercera Guerra Mundial, que ya se venía también el rapto de la iglesia. Obviamente me quedaron muchísimas dudas. Y yo creo que ustedes desde su casita también. Ojalá el amigo Oscar Rivera en una segunda parte, en una segunda temporada, nos aclare qué pasará con los pequeñines, qué pasará con las mujeres que, por ejemplo, están embarazadas, qué pasará pues con la gente que no conoce de la... no sé, es que son muchas incluso
las dudas que yo tengo. Incluso yo le agradezco mucho a Oscar Rivera por la paciencia, porque obviamente él pues está bastante avanzado en su tema, teología, y yo sinceramente, eh, como siempre se los he dicho a ustedes, amigos y amigas de YouTube, estoy peleadísimo con las religiones. Lo quise hacer por todo lo que está pasando en Israel, en Hamas, en Gaza, y que quiere intervenir otros países, Estados Unidos, y obviamente, amigos y amigas de YouTube, todo eso repercute a México en cuanto a la economía, por supuesto, y a todo Latinoamérica. Me faltaron muchas preguntas, me faltaron un montón de cosas, y yo sé que también ustedes desde su casa me las van a hacer llegar. Amigos, esto no fue un ataque también a la Iglesia Católica ni a ninguna otra religión, es simplemente el que me explicaran desde una manera teológica, de teología, de la Biblia, algo que está pasando. Obviamente quisiera también entrevistar a otras personas y de otra religión o incluso, no sé, igual y personas que tengan también el conocimiento o la, ¿por qué no también decirlo? La evidencia o visiones de lo que se viene. A final de cuentas, aquí, mi canal está abierto para todas aquellas personas que quieran aportar, agregar algo a este tipo de temas que en lo particular a mí, y les vuelvo a insistir, me llamó mucho la atención por todo lo que se está desatando, porque sí es bastante curioso los alineamientos de los planetas, los eclipses, que se haya suscitado todo esto, el huracán Otis, y un montón de cosas, amigos, que la verdad, no sé si es como, no quiero ser alarmista, pero me llaman mucho la atención. Quise hacer este capítulo. No lo tomen como ofensa, ni en mi canal, ni en el canal de Oscar Rivera. A final de cuentas, todos tenemos libre albedrío y podemos, creer en, como él lo mencionó, o yo se los mencioné, da igual, en Jesús, en Alá, en Mahoma, no sé, se me vienen varios nombres, pero al final de cuentas uno decide el destino. Y si todo esto es real, bueno, pues lo vamos a estar viendo. Si no, pues de todas maneras, a lo mejor es que no encuentro la palabra como para dejarles una conclusión certera. Obviamente también me encantaría después platicar con ustedes o con alguna persona que sepa de cuestiones de los extraterrestres o que sepa de reptilianos. Digo, para saber puntos de vista diferentes. Además de que también el amigo Oscar Rivera pues pidió también un debate con otras personas de diferentes creencias. Entonces vamos a hacer lo posible por llevarlo a cabo. Y infinitas gracias a todos ustedes, amigos y amigas, nuevamente, y les vuelvo a repetir, no lo tomen personal. Fue una simple plática por todo lo que se está suscitando en el mundo, por todo lo que se está diciendo que viene, por, a final de cuentas, es el mencionado y tan esperado gran terremoto, fin del mundo, una tercera guerra mundial, un montón de cosas, amigos, que ni nos enteramos. Así que ya saben, amigos, pues suscríbanse, denle like, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. Así que vámonos. Y una disculpa, amigo Oscar, y gracias por la paciencia. Ojalá y haya una segunda parte, que yo creo que no, porque la verdad es de que, ay, amigos,
me tuvo mucha paciencia. Así que nos vemos hasta la próxima. Vámonos.